Quiero hablar sobre el video de ayer un poco, porque me ha caído, hermanitos. Bueno, a ver, mucha gente ha sido amabilísima, andamos sobre más de 10,000 visualizaciones, lo cual hacía tiempo no pasaba. Como les digo, el canal ha tenido sus momentos, y en este momento tiene 11,000 visualizaciones. Este video que es sobre la farsa del globalismo, pero que lo centré mucho en Agustín Laje. No por otra cosa, sino porque Agustín Laje es el que escribió el libro Globalismo, se supone que es el gran experto y no tiene idea ni de qué está hablando. Miente con una frecuencia, con una intensidad, con una convicción, con una vocación pues, admirable, ¿no? Muy maga, sí, muy maga. Y entonces, pues lo usé varias de las cosas que le ha dicho, pero no es el tema el mentiroso Agustín Laje, sino el tema es esta teoría de la conspiración, de que el globalismo es algo que han preparado por allí las empresas y los estados y los ejércitos y todos los que ya tienen el poder se están confabulando para hacerse con el poder. Lo cual es así como, pues ya lo tienen, no sé, no entiendo yo de qué hablas. Pero bueno, las conspiraciones nunca tienen lógica. Las conspiraciones tienen una realidad emocional, visceral, que le dan al dueño, al creyente en la conspiración, le dan varias ventajas emocionales. Primero, le permiten sentirse superior al vecino que viene paseando a su perrito, porque él sabe lo que ocurre tras bambalinas, los tejemanejes del poder que no salen en los medios. Él los conoce porque sabe la conspiración, la que tú quieras, la de Bilderberg, la de los chemtrails, la de los Illuminati, la de Skull and Bones, la que quieras. Él sabe. Y por lo tanto se siente superior, como decía yo, pues al chaval que viene con su balón de baloncesto, y a la chiquilla que viene con su patinete, y a la abuelita que fue a la compra. Los mira a todos y dice, pobres imbéciles. Yo sé lo que está pasando y ellos no. 2. Le da la tranquilidad de que el mundo tiene orden. Y por lo tanto, si alguien está tratando de controlarlo, hay otros que están tratando de defenderlo para que todo esté bien. Para que no haya nada inesperado. Para que incluso la lucha está ya bien definida, ¿no? Los conspiranoicos y los de la conspiración horrorosa y los enemigos de la conspiración horrorosa que nos van a salvar de ellos como Agustín Laje. Y entonces le da la tranquilidad al creyente en las conspiraciones de que el mundo no es caótico, que el mundo no es complejo, que es una lucha entre blancos y negros, entre el bien y el mal, entre Pepe y Paco, ¿no? Pero le tranquiliza porque la idea de que en este mundo nadie lleve el timón, que todo transcurra de una manera muchas veces aleatoria, dependiendo de una serie de circunstancias diversas, que no están bajo control de nadie y al mismo tiempo pues más o menos las podemos dirigir entre todos si queremos, no es tranquilizador. En cambio, la idea de que todo está bajo control y que todo tiene un solo timonel, en todo caso hay una lucha por el timón, pues tranquiliza mucho a la gente. Sobre esto le pasa también con las conspiraciones de carácter político, ¿no? Si es el mercado el que lo va a resolver todo, pues ya lo hiciste. Todo lo que sea contra el mercado es malo y el mercado es bueno. O si crees que aplicando el marxismo vas a llegar a la utopía absoluta porque la historia funciona como dijo Marx y la fuerza de la historia es la economía y la lucha de clases, pues te estás muy tranquilo, ¿no? Porque las cosas van a seguir el devenir de la historia ya sin problema, ¿no? Malo cuando dices, no, pero es que influyen otras cosas, influye la religión, influyen personajes, influyen individuos, influyen acontecimientos inesperados, influyen acontecimientos del medio ambiente, ¿no? Ay, ¿por qué se escribió Frankenstein? Pues porque hubo un estallido en un volcán. ¿Cómo? Sí, mira, una vez estalló un volcán y entonces pues, la capa de ceniza bloqueó bastante el sol y entonces hubo un año en que no hubo verano. Y entonces estaban unos amigos que se vienen de vacaciones a Zúrich, frente a Ginebra, frente al lago de Ginebra en Suiza, se estaban aburriendo como ostras y decidieron escribir un cuento de horror. Y uno de esos cuentos de horror lo escribió la amante de uno de los poetas que estaban allí.
que era hija de un feminista y que se interesaba mucho por la ciencia, y entonces escribió el cuento que luego se convirtió en Frankenstein. Suena complicadísimo. Si no hubiera habido el volcán, no hubiera habido Frankenstein. ¡Qué horror! Entonces, las conspiraciones y la simplificación del mundo le sirven a la gente para eso. Pero el globalismo efectivamente es lo presentan como una conspiración. El globalismo es el hecho de que ustedes me pueden estar viendo en donde me esté viendo. Hemos tenido gente que nos veía en Ciudad de Ho Chi Minh. Se enojó conmigo el que me veía en Ciudad de Ho Chi Minh porque pensó que ya éramos amigos o algo así. Me puede usted estar viendo en Montevideo, me puede usted estar viendo en Atlanta, Georgia, me puede usted estar viendo en cualquier lugar del mundo en este preciso instante. Eso es el globalismo. Mis ideas ya no están constreñidas a lo que yo pueda comentar en el bar del pueblo, que era lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, y por lo tanto, las ideas, el movimiento de personas, el movimiento de arte, el movimiento de visiones del mundo, pues es lo que conforma lo que llamamos globalismo. Yo digo que era inevitable, pero no es una conspiración de unos señores, como la presentan los conspiranoicos estos. Y entonces, yo traté de deshilar aquí la conspiranoia del globalismo, dejando claro esto, que las conspiraciones, el conspiracionismo satisface al creyente, ¿no? Y esto nunca hay que olvidarlo, sobre todo cuando tratamos con gente que nos dice que cree, es que la Tierra es plana, pero no seas tonto, si han subido, han visto y es redonda, y la sombra es redonda y el resto de los cuerpos celestes de tamaño más o menos considerable son todos esféricos por acción de la gravedad en la formación por medio del polvo cósmico de cada planeta. No puedes crear un disco, la gravedad no te lo permite, la física, la cosmología es plana. Yo sé más que tú, la Tierra es plana. Pues no lo vas a sacar de allí nunca porque no está dispuesto a cambiar de opinión porque tiene una certeza en la vida. Algunos nos sentimos más contentos viviendo con pocas certezas en la vida y las pocas certezas que tenemos se derivan, por supuesto, del conocimiento científico. Entonces, esa es la historia. Los invito a seguir viendo La farsa del globalismo y espero que sirva para que se entienda qué es lo que están tratando de vendernos esos conspiranoicos que ahora están, obviamente, ellos son liberales económicos, pero andan de la mano los peores fascistas. Laje tiene fotos ya no solo con Milei, que es su gurú, sino tiene fotos con Abascal. Es que yo no soy fascista. ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué te fotografías con este? Yo no soy racista. ¿Por qué te fotografías con un racista? Yo no lo haría. Yo no me tomaría una foto con un político que sé que es un racista y un fascista asqueroso. Si te la tomas es porque estás de acuerdo con él, creo yo. Y ese es el problema, que estos liberales económicos pues están aliados al fascismo, al nuevo fascismo, al nuevo criptofascismo y a veces hasta al neonazismo que padecemos en este mundo.